Gobierno de la Ciudad de México. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Gabriela Cuevas, ella es vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Gabriela? Muchas gracias por la invitación, qué gusto. ¿Ya aclimatada, Morena? Feliz. ¿Feliz? Sí, contenta, feliz y ya de vocera, trabajando duro. Perfecto tenerte por acá. Gracias, Beatriz Pajés, vocera de la campaña de Mikel Arriola. Gracias por estar por acá. No, al contrario, mi querido Jaime, encantada de estar. Javier, de estar aquí. Muchísimas gracias. Ya te estoy cambiando el nombre. Ernesto Belauzarán. No, no es cierto. Fernando, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? Encantado de estar contigo y con dos personas a las que les reconozco una importante capacidad y vamos a dar un buen postdebate. ¿Cómo vieron el postdebate? A ver, vamos a empezar. Te paso la palabra, Gabriela Cuevas. ¿Por qué ganó el debate Claudia Sheinbaum? Se los voy a preguntar a ustedes esto también, por supuesto, personalizado. ¿Por qué ganó Claudia Sheinbaum a los tres? ¿Por qué ganó Claudia Sheinbaum? Porque sé que me lo vas a decir. ¿Por qué ganó Claudia Sheinbaum? Yo creo que Claudia demostró, primero, que conoce la ciudad, segundo, que tiene planteamientos serios. No fue a hacer política, fue a hacer propuesta, fue a hablar de innovación, fue a hablar de resultados, fue a hablar de un trabajo de una ciudad a la que conoce, a la que quiere, en la que ha trabajado muchos años. Pero sobre todo a mí la parte que me gusta de por qué apoyo a Claudia tiene que ver con alguien que le quiere dar a la política, entre tanta grilla, una buena dosis de ciencia, de profesionalismo, de estudios. Y creo que eso es lo que hoy quedó muy claro en este debate. Ese es el sello que distingue a Claudia Sheinbaum. Por eso es innovación, porque se busca profesionalizar el gobierno de la ciudad. Y al mismo tiempo, yo creo que es muy importante. A ver, lo que vimos hoy en el debate era en algunos casos ya hasta ridículo. Parece, ya habían algunos candidatos que de manera muy clara pues lanzaban propuestas al aire porque saben que no van a ganar y porque no les importa si cuesta o no cuesta. Entonces es muy fácil prometer desde la irresponsabilidad y desde las voces que no planean o que no tienen oportunidad alguna de ganar. Meterle ciencia, meterle innovación a la política y a la gestión pública es indispensable. Ahí están en las propuestas cómo la innovación puede mejorar la seguridad, cómo la innovación puede mejorar la calidad de vida de miles de personas que viven en la periferia de la Ciudad de México y que hoy dedican horas y horas para llegar a su trabajo. Ahí está la innovación aplicada también al medio ambiente, a cómo utilizar mejor el agua. Ahí está también la innovación para políticas públicas de inclusión que se le han dado la espalda en estos últimos años de gobiernos de la ciudad. Creo que es muy importante, me parece que además uno de los mensajes que quedan muy claros es una ciudad que siga siendo de libertades, de derechos, ni un paso atrás en los derechos que hoy tenemos en la ciudad, y creo que eso pues es un sello que tiene hoy Claudia y que la distinguió en todo este debate. Ok, ¿por qué ganó el debate Mikel Arriola, Beatriz? No, yo te voy a decir por qué lo perdió Claudia Sheinbaum. A mí me parece que en este momento deben de estar de luto en Morena, porque esto fue el funeral político de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? A ver. Bueno, porque fueron muy desafortunadas muchas de sus respuestas. A ver. Es decir, por ejemplo, en el tema del narcomenudeo y del narcotráfico en el que están vinculados muchos de los delegados de Morena, y ella respondió que le daba risa que le dijeran eso. Bueno, a mí no me parece que las víctimas del crimen organizado estén muertas de risa. Es decir, son padres, madres que han perdido a sus hijos. Entonces, a mí me parece que en ese sentido fue muy desafortunado. Ahora, yo te diría otra cosa. Yo creo que Mikel Arriola sí fue el que acertó más en sus respuestas y es el gran triunfador del debate. ¿Por qué? Fue el que hizo el primer disparo, fue el que inicia el debate. ¿Y qué es lo que hace? Hace una radiografía de la degradación en la que se encuentra la Ciudad de México, con los índices más altos en materia de inseguridad, con los peores servicios públicos, con los más altos índices de corrupción, sobre todo los delegados de Morena, los delegados del PRD, y bueno, y con un clientelismo, ¿verdad?, que nadie puede negar, y que tiene este clientelismo chantajeado y amedrentado a la ciudadanía, porque tanto Morena como el PRD pues se la han pasado amenazando a los ciudadanos con que si no votan por ellos, con que si no van a sus mítines, con que si no van a sus marchas, le quitan todos y cada una de las prestaciones sociales. Simplemente hay que recordar lo que están haciendo con el agua en una delegación como Iztapalapa y en la mayor parte de las delegaciones. ¿Qué es lo que hacen los delegados de Morena? ¿Qué es lo que hacen los delegados del PRD? Castigan a la ciudadanía cuando se oponen a cualquier decisión del delegado. Es decir, Morena, estos dos partidos que se dicen de izquierda y que son verdaderos
luchadores sociales, pues son más bien una delincuencia disfrazada de luchador social, amedrenta a la gente con un servicio tan elemental para el ser humano como es el agua. Okay. Entonces, a mí me parece que Miquel Arriola hizo una radiografía muy completa de cómo se encuentra esta ciudad. Ahora, pues a mí me parece que también Miquel tuvo otro objetivo muy claro, y es recordarle a la gente que los secuestradores de la ciudad, porque esta es una ciudad secuestrada, tiene nombre y apellido. Y ese nombre y apellido, esos autores son dos partidos políticos que son lo mismo, solamente cambiaron de camiseta o le cambiaron el logotipo, pero que vienen gobernando desde hace 20 años y que son los responsables directos de tener a esta ciudad en la situación en la que se encuentra. Ok. Morena y PRD. Morena y PRD. Ok, nada más para cerrar la idea. Fernando Belauzarán, ¿por qué ganó Alejandra Barrales el debate? No, ganó porque efectivamente fue la que mostró una visión de futuro de la ciudad. Demostró además, no solo exhibió las incongruencias de Claudia Sheinbaum, que por supuesto, como si Claudia Sheinbaum nunca hubiera gobernado, como si no hubiera sido una secretaria de Medio Ambiente que creó el segundo piso, que puso, que es un monumento al automóvil, puso en el centro del modelo de ciudad al automóvil, y claro que estamos pagando ahora las consecuencias de eso. Eso lo dicen incluso, es más, apelo a él, Andrés Layuz, es alguien que ha escrito el gran error de construir los segundos pisos, es su asesor, y creo que ni siquiera le hace caso al asesor, porque igual que Andrés Manuel no tiene una pizca de autocrítica. Pero el caso con Alejandra Barrales es que, por supuesto, que dio una visión realista de cómo resolver los otros problemas y proyectar a la ciudad hacia futuro. De Miquel Arriola, pues, ¿qué te digo? Marco Rascón lo puso en su lugar. ¿Qué dijo Marco Rascón? Bueno, Marco Rascón hizo una relatoría de lo que ha sido el PRI de la ciudad y la gran contradicción de Miquel, que rebasó a todos por la ultraderecha. Ahora resulta que estos avances que fueron de derechos y libertades, donde curiosamente el PRI apoyó y el PAN no tanto, pero como interrupción del embarazo, como matrimonios igualitarios, como todo eso. ¿Por qué señala a Fernando Belauzarán cuando dice el PAN no tanto? Bueno, es que... A Gabriela Cuevas, o sea, Fernando Belauzarán. No, perdón, es que... Es la costumbre. No, claro, es que mira, es más, te voy a decir una cosa. Gabriela Cuevas fue crítica de los segundos pisos cuando los construyó Claudia Sheinbaum. Y críticas que le hicieron, y Claudia, y críticas que les hizo. Además, bueno, Claudia dijo... Acaba de regresar la corrupción como si no hubiera habido corrupción del 2000 al 2012. Yo remito a los artículos de Gabriela Cuevas sobre la corrupción en los otros dos gobiernos y no creo que no creo que Gabriela fuera mentirosa en los sexenios de López Obrador y de Marcelo Ebrard, donde cuestionó esto. Y claro, a Claudia se le olvidaron los videoescándalos. Cosa rarísima que se le hayan olvidado los videoescándalos, como si no hubiera habido corrupción. Pero más allá de eso, ¿no? Alejandra Barrales demostró conocimiento de la ciudad y un proyecto hacia futuro. Y eso es clave, me parece que es clave. Y pues sí, se ofendió mucho Claudia con lo del Repsamen, pero hay una cosa elemental, no hay transparencia en lo del Repsamen. Absolutamente. No hay transparencia, es increíble que lo que ha hecho esta administración, primero lo reservó Tlalpan, luego el InfoDF por unanimidad, incluso el presidente que ya se fue a Morena, votó porque hicieran públicos. Bueno, van dos audiencias que cita el InfoDF a Tlalpan y Tlalpan dice que no puede porque está saturado de trabajo y dejó plantados a los padres en el InfoDF. Entonces, que nos aclaren, porque hay una cosa, la ampliación, el DEPA de la dueña del Repsamen se hizo en la administración de Claudia Sheinbaum. Si ella no tuvo nada que ver y dice que cómo la quieren involucrar, pues que haya transparencia, mínima transparencia y rendición de cuentas es lo mínimo que se le puede pedir a cualquier administración y más cuando ha pasado algo así, porque sí, la corrupción mata. Gabriela Cuevas. Yo creo que es clarísimo que ganó Claudia el debate porque están obsesionados con Claudia. Entonces creo que cuando todo un post-debate gira en torno a una sola persona es porque claramente marcó la agenda. Yo sí debo decir, las propuestas de Miquel me dan miedo como mujer, me dan miedo como ciudadana, me dan miedo como alguien que vive en una ciudad donde lo que esperamos es vivir con libertad y no militarizados. Me da miedo escuchar a un Miquel que lo que le importa es más quedar bien con un voto de ultraderecha, porque claramente el voto del PAN no se ve con Alejandra Barrales. Creo que como estrategia es inteligente, como ciudadana, como mujer. Me da miedo que alguien piense criminar a los jóvenes de esa manera. Hablar de clientelismo, Beatriz, ¿de verdad el PRI habla de clientelismo?
Yo creo que hay que recordar cómo hace cerca de 3 años el PRI, en lugar de llevar agua a Iztapalapa, regaló televisiones. Regalaban televisiones en un país donde la mitad de la población vive en pobreza, donde una cuarta parte de la población nacional no tiene los 3 alimentos al día. Y el PRI, el gobierno federal, regalaba televisiones. O también habría que revisar la historia del PRI en la Ciudad de México. Yo creo que el debate real se da, sí, entre el PRI y entre el Frente, o digamos lo que queda el PRD, porque el voto del PAN yo sí creo que se ve con el PRI. El debate real se da por quién va a ser el tercer lugar. Ahí no solo lo dicen las encuestas, lo dice la gente, se siente en las calles. Yo creo que el PRI hace mucho tiempo que dejó de tener presencia en la ciudad. La segunda persona que veo que cree en las encuestas y del no SDP. podría hablar Arreola. de seguridad después de que este sexenio, en lo que sí está haciendo historia, es en el número de muertes. Esa es la herencia que nos deja el PRI a nivel federal. Y esa es la historia de un PRI que no ha sabido gobernar. ¿Y qué podemos decir de Alejandra? Alejandra lo dijo muy bien, tiene muchísima experiencia. Fue secretaria de Educación, secretaria de Turismo, Desarrollo Social en Michoacán, ha sido senadora, estuvo en la Asamblea. ¿Y qué es lo que nos acordamos de Alejandra en todos esos cargos? De que juntó inmuebles. ¿De qué, perdón? De que juntó inmuebles. ¿Juntó inmuebles? Eso es de lo que nos acordamos hoy de Alejandra. Y lo que sí me sorprendió, debo decirlo, es la buena autocrítica de Alejandra, porque decir que va a combatir al narcotráfico, después de que Miguel Mancera lo ha negado sistemáticamente durante casi 6 años la presencia del narcotráfico en la ciudad, pues parece que entre todo este lío del Frente ya se les olvidó que gobiernan. Hoy gobiernan la Ciudad de México y Alejandra fue parte de ese gabinete. Morena, Alejandra Barrales fue candidata. Rigoberto Salgado es candidato de Morena y Alejandra Barrales fue compañera de gabinete no del procurador que no ha metido a cualquier narcotraficante a la cárcel. La obligación no está solamente en quienes están en un partido, la obligación está en quien debe procurar justicia. Y ese es el gobierno de la ciudad del que salió corriendo Miguel Ángel Mancera para irse de pluri por el PAN. Esa es la naturaleza de la Ciudad de México. Dice quien se va corriendo a hacer pluri por Morena. Por eso Alejandra Barrales está preocupadísima teniendo que si te hubieran señalar dado más pluri a en el Claudia PAN, Sheinbaum. ¿te hubieras quedado en el PAN? Tenía candidatura por el PAN, lo que no sé es que yo sí gano mi distrito, Fer. Es algo que a algunos ya se les olvidó cómo ganar tus propios distritos. Beatriz Pajes. Bueno, A ver, sí, Beatriz claro, eso es muy fácil, ¿verdad? Decir que el PRI cómo ha gobernado. Sí, nada más que hay una cosa. El PRI lleva 20 años de no gobernar la Ciudad de México. Quien la ha gobernado desde hace 2 décadas es el PRD y Morena. Y ahora resulta que como no pueden dar respuesta a los problemas de esta ciudad y que viven del clientelismo, porque eso es algo, el método que ha utilizado el PRD y Morena para explotar, para convertir a los pobres como un botín político, eso jamás en su historia lo hizo el PRI. Y hoy tiene, sí, y hoy tanto el PRD como Morena amenazan al ciudadano para que voten por ellos. Ahora, a ver, que se fue por la derecha o como dijiste, la ultraderecha, por la dice. ultraderecha. Bueno, por Dios, Gaby, es decir, tú formabas parte de esa ultraderecha. No, es revisa mis decir, votaciones, finalmente ahí sí, a mí no el me que hayas pongas cambiado votos, por te una o X razón, de pronto te hayas cambiado de traje o te hayas cambiado de camiseta por razones que tú consideras, pues esa es otra cosa. Pero a mí me parece que ahí, por lo pronto, no hay una lealtad ideológica, hay una lealtad al partido y una lealtad a la historia y al pensamiento. De pronto, a ver, ahora, la militarización. Bueno, la militarización de la... ¿Cuál es la militarización? Es decir, a lo que se está refiriendo Mikel Arriola es a utilizar, sí, las Fuerzas Armadas para hacer frente a un problema. Y no sé por qué pones las cejas así. Lo dejó muy claro como su primer acto de gobierno, sobre hacer un el cual decreto ya de la emergencia. ciudadanía está harta y a lo cual los gobiernos de izquierda no le han podido dar respuesta, como es el tema del crimen organizado. Jamás ha criminalizado a los jóvenes, nunca los ha criminalizado, por el contrario, ha ofertado una política pública para rescatar al joven, para promover que estudia, para promover que trabaje y por supuesto
esto. A ver, bueno, es que hay una realidad. a ver, hay te una voy a decir una cosa, realidad. es Hay una realidad. El joven, Sí. sí, lamentablemente, los índices de delincuencia son cometidos sobre todo por la población más joven. Pero paralelamente a esto hay toda una política pública para rescatar al joven del desempleo y como una idea de Sí, pero rescatarlo de las Sí, adicciones. pero Fernando Belauzara. la represión no es la solución. Es más, el Estado de México es mucho más violento e inseguro que la Ciudad de México y nadie ha planteado, no he oído a Del Mazo decir, hagamos el estado de emergencia y metamos a todo el ejército en ese momento. No, porque hay una tremenda incongruencia. Fíjate, Miquel Arriola fue funcionario de este gobierno. Es más, dijo que es soldado de Peña Nieto. Esa fue su Y declaración. también fue cuando lo funcionario del nombraron. gobierno anterior, ya que estamos hablando aquí de cambios de partidos, fue llegó, funcionario del anterior. y además Miquel dice, voy a acabar con la violencia del narcotráfico en la Ciudad de México, cuando este es el año más violento. El año pasado fue el año más violento del siglo, porque Peña Nieto es un fracaso en materia de seguridad. Peña Nieto es un continuador de la política, efectivamente, del sexenio anterior. La guerra la declaró. ¿Cómo vas a combatir el crimen organizado, Fernando? Como lo quiere hacer López Obrador, llamando al Papa Francisco para que venga y amnistía al ¿sabes qué? crimen organizado. Se parecen más de lo que creen. Porque Andrés Manuel propone una Guardia Nacional que es mezclar a todos los militares del país con todos los policías bajo su mando único para labores de seguridad pública. Eso dice. Lo que pasa es que también dice que hay que rezar y ser muy buenos y el ejemplo y cosas así. Los únicos que proponen formar policías confiables somos nosotros en el frente. Vamos a formar policías civiles confiables. A mí me serio, esa propuesta la tienen estamos apostando a la militarización. A mí me parece muy sospechoso. No es cierto, la Guardia Nacional que pretendan amnistiar al crimen organizado, Morena. Muy sospechoso. Vamos a ponerle un poco de orden. Al final, esto se decanta, por supuesto, por las diferentes voces que tuvieron este debate, pero me parece que la gente que nos está viendo está urgida de dos temas específicamente. Uno, el tema de la movilidad en la Ciudad de México, y otro, por supuesto, el tema del que estamos hablando, el tema de la inseguridad. Entonces, bajemos los temas y tratemos de poner sobre la mesa el tema de la inseguridad. ¿Qué propone cada uno de ustedes para combatir la inseguridad en la Ciudad de México? Por supuesto, Alejandra Barrales, Miquel Arriola y Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el papel o qué es lo que dice? ¿Cuál es la carta fuerte de Claudia Sheinbaum contra el tema de la inseguridad? Claudia Sheinbaum lo dijo de manera muy clara y lo ha mencionado en distintos foros. La jefa de gobierno tiene que entrarle a combatir la inseguridad. ¿De qué forma? A Miguel Ángel Mancera se le olvidó. Miguel Ángel Mancera decidió dejar a un lado estos temas. Hoy vemos una procuraduría prácticamente abandonada, al igual que abandonó la jefatura de gobierno. Ahí vemos también la seguridad pública, pues cada vez hay menos confianza por parte de la gente a sus policías. Vamos a los resultados. Hoy la Ciudad de México sí es más insegura que hace 12 años. Hoy en la Ciudad de México nos preocupa mucho más salir, nos preocupa mucho más nuestra casa, nuestro patrimonio, nuestros hijos. Ahí claramente el Frente no tiene ninguna legitimidad para dar resultados, como tampoco la tiene el PRI. ¿Por qué? Queremos ver a la Ciudad de México como hoy vemos a nuestro país, como lo dejó los gobiernos anteriores, como lo deja ahora el gobierno, el PRI. Llevamos 12 años a nivel federal de sangre, de muerte, de desaparecidos, de desplazados. Esa es la historia que el PRI quiere para la Ciudad de México y que por eso la quiere militarizar. Pero no es la historia que otros queremos. Otros sí apostamos por una ciudad de reconciliación, una ciudad con policías. Los que hoy hay, que son más de 90,000 policías en la ciudad, que estén mejor capacitados, que estén mejor pagados, que estén más cerca de la gente, que sí haya un mando y un compromiso directo a la jefa de gobierno. Pensar, como lo decía Miquel, que van a decirle a los delegados, pues es absurdo porque los delegados, ni siquiera bajo el nuevo marco constitucional de la ciudad, tienen las atribuciones. No, hay que leer la Constitución. Hay que leer la Constitución. A ver. No, Beatriz, creo que es lectura elemental, por eso hay que ser personas Es lo mismo de que ciencia dicen y de los gobernadores y los que dicen los presidentes municipales. Es que el combate al crimen organizado es federal. Bueno, pero pues tú trabajaste con Felipe Calderón. ¿Quién fue? ¿No trabajaste tú con Felipe Calderón? No, yo era diputada en ese entonces y jefa de delegación. Bueno, pero pues eras
panista, mano. Entonces tú eras trabajas con Peña Nieto, entonces te puedo preguntar varias cosas, querida Beatriz. Eras panista. Explícanos, ¿Y quién por fue favor, el que combatió al crimen explícanos, organizado por favor, cuál es la con las diferencia Fuerzas entre el decretazo Armadas? de Miquel No fue y los muertos que Felipe tenemos hoy Calderón. en todo el país? Entonces es muy fácil decir, Platícanos cuál es la que los diferencia entre delegados militarizar la no les ciudad y el compete. desastre de sí les país. Ok, compete. listo con el ver. tema de Gabriela Cuevas, el tema de Claudia Sheinbaum con el tema de la inseguridad. Beatriz Pajes, te paso la pelota para ver el tema de la inseguridad. ¿Cuál es la propuesta de Miquel Arriola? Bueno, el tema, la propuesta de Miquel Arriola a mí me parece que es cerrar un triángulo muy importante entre tener efectivamente un modelo de seguridad, un sistema de seguridad eficiente con agentes del Ministerio Público bien profesionalizados, honestos, bien pagados, por supuesto con una policía que a mí me parece que también debe de estar no solamente profesionalizada, yo diría que debería de salir de las universidades con un salario profesional. Yo te diría una cosa, yo en lo personal a los policías hasta les daría literatura para recordarles que son seres humanos. Tenemos que, por el otro lado, a mí me parece que habría que contar también con una ciudadanía responsable, corresponsable, y no tener una policía represora. A mí me parece que fundamentalmente debería de haber una policía muy en contacto con el ciudadano, precisamente para contar con la información necesaria y de esta manera poder prevenir el delito. Sí, las cámaras que se ha mencionado y que lo mencionaron distintos candidatos ahí en el debate, sí otros instrumentos y otras tecnologías, pero a mí me parece que lo más importante es tener un nuevo modelo de justicia, es tener una policía totalmente distinta y también procurar tener otro tipo de sociedad. Fernando Belauzarán. Sí, bueno, son dos cosas. Uno es ir a los efectos, pero también a las causas. En los efectos hay que ponerle cámaras a todo el transporte público, tenerlo localizado, botones de pánico en todo el transporte público. Además, evidentemente, un mando coordinado en el que estuviera todo el mundo conectado, pero también hay que ir a las causas. Y una de las causas es pues darle opciones a los jóvenes que tengan posibilidades de estudio, de trabajo, de deporte, de cultura, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es bastante integral. Además, pues una participación ciudadana. Una diferencia que tenemos con Morena es que nosotros vamos a trabajar del lado de la sociedad civil. Nosotros no somos los que tenemos desconfianza de la sociedad civil. Y además, yo un poco recordar, porque hay que ver los contextos. México es mucho más inseguro todo el país que hace 12 años, son cosas distintas. Pero hace un poco más de 12 años hubo una gran marcha blanca contra la inseguridad en la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador les llamó pirrulis, creo que también a Gabriela Cuevas le llamó pirrulis porque creo que ahí sí marchó, ¿no? Entonces, el problema de la inseguridad no es nuevo en esto, pero sí hay que entrarle. Y hay que cambiar la política de drogas, por supuesto. Y una de las cosas que hay que hacer es dejar de criminalizar a los jóvenes. Y una cosa muy importante, que sí lo ha dicho Alejandra Barrales, es entrarle, por ejemplo, a la marihuana medicinal, que lo necesitan pues muchísimos pacientes. Sí está en la plataforma Miquel de Arriola, Alejandra. sí, claro, la marihuana medicinal está. Miquel Arriola, pues la verdad es que obstaculizó muchas cosas en Cofepris, a mí me consta. No dejaba importar el medicamento de Grace para otras personas porque tenía 0.03 de THC. Y entonces hizo que le hicieran otro barrido porque el THC era como el demonio. La verdad es que es medio medieval, Miquel Arriola. Es mejor. Aquí yo ya entiendo por qué el Verde no quiso ir con Miquel Arriola y puso a Mariana, que hizo mucho mejor trabajo, me parece, que él en el debate. Sí, la verdad es que es medieval, muy atrasado en esto. Parece ahora sí que es extraño. El PRI rebasó a todos por la ultraderecha con sus posiciones en una ciudad de libertades, donde incluso el PRI ha votado por libertades, por el derecho a decidir, por el matrimonio igualitario, etcétera. Aquí, en este caso, pues Miquel Arriola quiere poner a votación lo que ya está en la Constitución. Quiere poner a referéndum lo que ya está en la Constitución, ya está el artículo primero, ya está incluso el PRI votó también por el artículo primero constitucional, donde están ahí los matrimonios igualitarios, la no discriminación, y él lo quiere poner a votación en una cosa de atraso tremendo. Y algo que me parece que es una especie de impostura tremenda en Morena. A ver. La impostura es que parece que como se fueron un nuevo partido, se cambian de casaca y se purifican.
y son como si los hubieran sacado del celofán y como si no estuvieran, como si todos los candidatos a jefes delegacionales no hubieran sido no hubieran sido jefes delegacionales ya prácticamente de Morena. Todos vienen a repetir, a reciclarse después de años, y muchos de los problemas que dijo Claudia Sheinbaum y los denunció eran perfectamente acusables también sus candidatos que están con ella. Fueron parte de toda esa crisis que ella mencionó y culpa, porque efectivamente la primera impostura es lo que Alejandra Barrales le echó en cara, como si tú no hubieras gobernado, como si tú no hubieras sido secretaria de Medio Ambiente, y la secretaria, yo diría, del concreto del Medio Ambiente, la única que pone más concreto que árboles para ser secretaria del Medio Ambiente, ¿no? Y como si no tuvieran responsabilidad en eso. Y luego dicen, es que perdóname, estos 6 años nos arrancaron la ciudad del paraíso perdido. Esa idílica narrativa es absurda, y la verdad es que bueno que está aquí Gabriela, porque fue una crítica de los otros gobiernos donde estaba Claudia Sheinbaum y muchos de los que son de candidatos ahí. Yo sé que alguien dirá que París bien vale una misa y alguien dirá una pluri bien vale un mea culpa, pero creo que hay críticas que hizo Gabriela Cuevas en su momento que son pertinentes y que olvidó hoy Claudia Sheinbaum totalmente. Para ella no es crítica, todo se perdió en el 2012, ¿no? Qué bueno que ahora ya se fijan en la movilidad. Ahí yo puedo abre hablar. la puerta al tema de la movilidad. Mira, yo soy usuario del transporte público. Prácticamente diario me muevo en metro y me muevo en Metrobús, y prácticamente a todas las horas. Y está bien, y es cierto. Pero se trabajó más en el automóvil en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum que en el metro y que en el metro. El Metrobús el que hizo prácticamente público. Simbólico. A ver, casi no invirtió en el transporte público. Y la línea 12, que la verdad es que es una gran idea, las prisas y no sé qué otras cosas, no solo dispararon el gasto, le causaron unas molestias tremendas al oriente de la ciudad. ¿Por qué? Por las prisas de querer de cortar el listón, lo hicieron mal, y creo que eso sí le tocó cuestionarlo también a Gabriela, ¿no? A ver, Gabriela Cuevas, el tema de la movilidad. Yo quisiera primero aquí aclarar varias cosas, porque a diferencia de Fernando, yo sí sé ganar mi distrito, y lo he ganado no una, en varias ocasiones. He tenido la enorme bendición con distintos, porque hasta eso además he tenido candidaturas comunes. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo no le tengo miedo a competir, no le tengo miedo a mi distrito, a estar con la gente. Tenemos otra diferencia, yo no necesito Gabriela, una plurinominal para una carrera. Yo hoy tengo un cargo yo no me tengo que tragar mis palabras para hacer campaña por Sí, te las estás comiendo todos los días con el Frente, Fer. Yo sí recuerdo los pleitos del PAN con el PRD hasta hace apenas algunos meses aquí en la ciudad. Yo sí recuerdo las disputas en Benito Juárez por los cárteles inmobiliarios que hoy son socios ustedes, PAN y PRD. Yo sí recuerdo los históricos conflictos de Alejandra Barrales con Mariana Gómez del Campo, con quien hoy andan de la mano. Es más, sí recuerdo a Manuel Granados señalando el robo, el desfalco al fondo de becas que hicieron Alejandra Barrales y Mariana Gómez del Campo a la Asamblea Legislativa. Y hoy todos ellos acompañaban a Alejandra Barrales después de haberla señalado de ese desfalco. Lo que ya olvidaste son todas tus críticas que le hacías a Andrés Manuel López Obrador. Fernando, ten un poco de autocrítica. Ahí está en el frente Manuel Granados, del mismo partido, el PRD, en sus tribus entiendan, señalando a Alejandra Barrales del desfalco al fondo de becas, de esos jóvenes que dicen que quieren proteger y que les están robando el dinero. De cosas que ya están aclaradas. No, no están aclaradas. Que vayan juntos no quiere decir lo que no está aclarado que el que vayan juntos es cuál es la responsabilidad por negligencia y corrupción de la delegación Tlalpan con la tragedia del Repsa. Qué bueno que tratas el tema. Qué bueno que tratas el tema. Porque la Secretaría de Protección Civil y la Procuraduría General de Justicia depende de Mancera. El que anda de pluri del PAN. A ver, vamos a entrar más adelante el tema del Repsamen. Tenemos tiempo todavía. Pero insisto, a ver, planteamos ya el tema de la inseguridad en la Ciudad de México. Pasemos al tema de la movilidad. A ver, otra de las preocupaciones de esta Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, ¿qué tiene que decir del tema de la movilidad? Creo que Claudia, si algo ha demostrado que conoce, es la movilidad en la ciudad. Y ha tenido propuestas innovadoras. Ahí está hoy la posibilidad de conectar de una forma financieramente responsable, una política pública que se puede llevar a cabo, toda la periferia de la ciudad con la zona central, que hoy esas conexiones toman tiempo, son muy caras y en muchos casos hasta se quedan detenidas. Claudia, contrario a lo que se ha querido decir, sí es un segundo piso. Y nos acordamos de Claudia, sí, mucho por haber hecho una obra que hoy utilizan miles de ciudadanos todos los días.
No nos acordamos de ella porque quién sabe cuántas propiedades tiene que no puede explicar. Pero de Claudia sí nos acordamos por haber realizado política pública. Y hoy vemos una apuesta por la movilidad, por un transporte público que sí puede estar interconectado. Hoy tenemos un transporte público, pero que en muchos de los casos no está ni organizado. La propuesta que claramente Alejandra Barrales decidió retomar, cosa que le agradecemos, sobre esta tarjeta de prepago. Es una propuesta muy inteligente que hizo Claudia desde la precampaña. Y, por supuesto, buscar que en todo el transporte público de la ciudad pueda desarrollarse de una forma inteligente, mucho mejor conectada, una apuesta, insisto, por la ciencia y por la innovación. De Medio Ambiente. Lo va a hacer como jefa de gobierno, porque ella sí va a ganar y no se está disputando el tercer lugar, como otros que sí, claramente le Beatriz apuestan al Pajes, cártel inmobiliario. el tema de la movilidad, A ver, Beatriz. primero decirte una cosa. Sí. Javier, ¿tú sabes por qué Gabriela y Fernando se están enfrentando aquí, vienen ¿Por qué? a traer los pleitos? Porque sus dos partidos lo único que están haciendo en la Ciudad de México es disputarse un botín político y un botín económico. Es decir, el pleito entre Sheinbaum y Alejandra Barrales no es otro. Lo que se están disputando es exactamente lo mismo. Es decir, para sus partidos, la Ciudad de México es un botín y es lo que se están arrebatando, intentando arrebatar. Ahora, pregunta sobre el tema de la movilidad. A mí me parece que López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, pues gobernó efectivamente para los ricos. Y la prueba de ello es la construcción de los segundos pisos que fueron encabezados precisamente por la señora Claudia Sheinbaum. Ya se ha dicho aquí, segundos pisos que fueron construidos con una inversión absolutamente opaca, porque aun y cuando Sheinbaum dice que eso está transparentado en una página de internet, pero lo cierto es que la mayoría de los contratos no están transparentados y que fueron segundos pisos que costaron muchísimo más del costo original y que no sabemos a dónde está ese dinero de los segundos pisos extra, aunque sí lo sospechamos, porque es la forma como López Obrador acostumbra actuar para utilizar dinero y favorecer sus proyectos políticos. Es decir, cada vez que López Obrador ha hecho campaña por la presidencia de la República, ha sido a costa del presupuesto y de los recursos públicos de la Ciudad de México. ¿Por qué la Ciudad de México está como está? Con esta degradación que tenemos en transporte, vialidades, etcétera, etcétera, con una mala policía. ¿Ustedes creen que esto es azaroso? No, esto no es azaroso. Esto es porque estos gobiernos de izquierda, en lugar de utilizar los recursos públicos para favorecer a la ciudadanía y los servicios de la ciudad, los han utilizado para su clientela política, para sus proyectos políticos, para sus candidaturas. Esa es la razón. Ya. Pero tú preguntabas por el tema de la movilidad. Sí, adelante. Bueno, la movilidad, te decía, ¿qué se ha privilegiado durante los gobiernos de izquierda? El uso del automóvil, es decir, un automóvil absolutamente subsidiado, se prefiere la construcción de vialidades en lugar de mejorar el transporte público. Bueno, la promesa de lo que propone Miquel es más kilómetros de metro, 100 kilómetros más de metro. ¿Es posible? Bueno, algunos dicen que no, hoy lo vimos en el debate. Él dio un sustento, un sustento para hacer autofinanciable estos 100 kilómetros más de metro. Prometió también y ha propuesto un tren suburbano que conecte, por ejemplo, Tlanepantla con los Indios Verdes, con Tecámac, con Pantitlán. Entonces, bueno, a mí me parece que también lo que está bien y que ha propuesto es que haya un sistema de transporte que actualmente está totalmente desconectado, pueda tener una coordinación. Es decir, la propuesta es contar con un sistema de transporte, con un modelo de sistema de transporte totalmente nuevo. Ok, Fernando Belauzarán, el tema de movilidad. Te vi queriendo entrar en distintas ocasiones. A ver, adelante. Sí. La verdad es que el problema es la falta, efectivamente se agrava la falta de autocrítica. Pues sí, falta autocrítica. Los que están proponiendo todo eso ya fueron gobierno.
¿no? Ya tuvieron responsabilidades y no lo hicieron, y hacen una crítica, insisto, como si lo sacaran del celofán y no tuviera que ver. Hay que priorizar el transporte público, lo que no se hizo cuando pusieron en el centro al automóvil, y ahora estamos pagando las consecuencias porque se disparó a más del doble el tráfico vehicular, digamos, el número de vehículos en la Ciudad de México. Y eso, pues evidentemente fue muy irresponsable. La verdad es que lo que debe hacerse como prioridad es un buen servicio público, mejorar el servicio, por supuesto, el que está, pero también ampliarlo. El Metrobús es correcto, hay que emplear las líneas del metro, hacerlo bien, ¿no? Y con transparencia, y que no nos vuelvan a disparar los costos como está. Y eso yo creo que tendría que servir si funciona el Sistema Nacional Anticorrupción como debe de hacerlo en la Ciudad de México y en el país. Es algo que creó la sociedad civil, por lo menos el diseño. Lo que necesitamos es que los órganos o las instituciones ya no sean subordinadas o sea, que los vigilantes no sean subordinados de los vigilados, para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione y efectivamente hagan su labor. Eso, aunque a algunos les genere tremenda desconfianza, me parece la mejor forma, porque eso decir, fíjate que voy a acabar la corrupción con el ejemplo. Bueno, creo que Ponce no se enteró, creo que Bejarano no se enteró de que con el ejemplo bastaba, porque si no, pues Gabriela Cuevas no hubiera tenido luego que pagar no hubiera tenido que pagar la fianza, ¿no? Quizás si Rigoberto Salgado entra a prisión, pues ya tendría quien le pague. Bueno, Rigoberto Salgado es el delegado de Tláhuac, que ahorita está de candidato a diputado local en Morena, y lo que a mí me consta, porque el distrito del que estoy está juntito a Tláhuac. En Tláhuac, claro que están responsabilizando a Rigoberto de la violencia que hay ahí. Por supuesto, nada más yo pediría que hicieran cualquier investigación hicieran un sondeo mínimo, y claro que está vinculado, esto así lo ven, y bueno, lo premiaron. Porque hay cosas inexplicables. ¿Por qué está Napoleón Gómez Urrutia ahí? Si dice Andrés Manuel que no lo conoce, pero bueno, va a ser senador. Pues hay cosas también inexplicables, como alguien que está tan manchado, y que en Tláhuac, la población de Tláhuac responsabiliza con la violencia que se incrementó ahí. Tremenda violencia que se implementó en Tláhuac, y que tiene que ver con estas cosas que además son públicas, de cómo se movían ahí la banda del Ojos con mucha libertad en esa delegación. Pues bueno, eso es algo que sí genera, pues, evidente suspicacia, y lo único que yo le diría es que, ya que Gabriela está aquí y que estamos y se dice defensora de la transparencia, exijamos que la delegación Tlalpan le dé la cara a los padres, y que ya dé la información del Colegio Repsamen, y entonces con la información pública la demos. El InfoDF ya pidió que la entregaran. ¿Por qué sigue siendo? Primero, porque la reservaron. Y cuando la reservaron, todavía Claudia Sheinbaum era la delegada. Y siendo la delegada, reservaron la información de su administración. El InfoDF, por unanimidad, pidió que lo presentaran, y ya van 2 audiencias que la delegación Tlalpan decide que tiene una cosa más importante que hacer, que ir a la audiencia pública del InfoDF. Aquí yo creo que ya el INAI tiene que tomar cartas en el asunto con dientes, porque al menos necesitamos saber claramente si hubo negligencia, y otro, por una cosa elemental, justicia. Los padres no piden otra cosa que justicia, lo mismo que pedían los padres de los 43 y otros, que es algo elemental, justicia. Si hubo negligencia y hubo corrupción, pues tiene que haber responsabilidades. Eso es elemental. Antes de irnos un corte, porque tenemos que irnos un corte rápidamente, antes de irnos de este programa, el caso Repsamen, específicamente, Gabriela Cuevas. Yo lo que invitaría, y te tomo la palabra, Fernando. Vamos, pero primero hay que hablar con la verdad con la gente. Primero, me parece ruin, me parece mediocre. Ruin. Déjame terminar, si no puedo hablar, entonces bien, ¿para qué me preguntas? Me parece ruin, me parece mediocre, me parece de verdad de muy poca calidad humana. ¿Quieres saber la verdad? No, lucrar con la tragedia para una rentita política. Bueno. Lo que sí te tomo la palabra es que vamos juntos con el juez, que fue quien reservó la información, y juntos le pidamos a ese juez. No, el juez no reservó la información. Vamos juntos. Te estoy invitando a que vayamos juntos, Fernando. Vamos, pero que nos acompañen las cámaras para que no tengan vamos juntos. Tú y tu candidata ya tenemos un acuerdo de mentir, y más elementos para lucrar con una gravísima tragedia. Ya tenemos un... Eso se habla de la frivolidad de Alejandra Barrales, de verdad. No digamos las bolsas, las propiedades. Lo que es ruin es no darle la cara a los padres. Y no quererse sentar. Vamos a ir juntos
vamos a ir juntos a ver al juez. Porque, no, es que el juez no reservó nada. Vamos a que lo revisamos juntos, Fernando. A ver, te voy a decir cómo fue el proceso. Están felices haciendo una mentira. Tú votaste a favor de la Ley General de Transparencia. La Secretaría de Protección Civil dependía de Mancera. Sí. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dependía de Mancera. ¿Y que han hecho? Absolutamente nada. Lo mismo que cualquier acusación que hagan de narcotráfico y demás. Al PRD, el PRD hoy, yo te dejé hablar, Fernando, y te pido el mismo respeto. El PRD hoy sufre de una gravísima amnesia y lo vimos en su candidata. A Alejandra Barrales se le olvida que el PRD gobierna esta ciudad hoy. Se le olvida, en esta mezcla rara que tienen ahora en el frente, que son los responsables de cómo se encuentra nuestra querida ciudad hoy. Se le olvida que ella formó parte de este gabinete. Se les olvida que el desastre sí en servicios públicos, en la seguridad, en procuración de justicia, es porque ustedes, el PRD, le dio la espalda a la gente. Es derecho de réplica. Y por el lado del PRI también me parece muy importante destacar una cosa antes de que cerremos. Que no se nos olvide cuando se habla de clientelismo. A Rosario Robles, y al no se preocupe Rosario, se lo llevó el PRI. Y esa es la forma en la que se cobija desde el PRI. Vamos rápidamente a cerrar este tema. Vamos a ir rápidamente cerrando este tema para irnos un corte rápidamente y irnos a conclusiones. Primero vamos a ir juntos, sí, pero donde tenemos que ir. ¿Qué fue? El Consejo de Transparencia de la Delegación Tlalpan fue el que reservó la información. El InfoDF pidió que se le pidió, vamos a ver juntos al juez. No, eso ya cuando el InfoDF pide que la dé a conocer, ya está nada más que Tlalpan lo haga. El problema es que la Delegación Tlalpan no quiso. Está bien, ahorita nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, pero hay una cosa, solo nada más te doy un nombre. Rosa, tú dices, se les olvida que gobiernan y que son los culpables de todo lo que pasa. Sí, bueno, Rosa Isela Rodríguez hace unas pocas semanas era todavía secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México y la aceptaron en Morena con bombo y platillo y la aplaudieron y vente para acá. La candidata del Frente, del PRD a la Ciudad de México. Lo que te estoy diciendo es, tú estás culpando eso, pero lo reciben con los brazos abiertos. Es más, Mancera no es candidato del PAN. Y no es casual que el audio que en un medio distinto que fue el Reforma presentaron, donde una trabajadora social le decía a los adultos mayores que perderían su pensión si no votaban por Morena y fue acá, pues tiene que ver con esto. Y Rosa Isela Rodríguez, que es de ese gobierno que tú estás satanizando, que estuvo todo ese gobierno, ahora está en Morena y la recibirnos con los brazos abiertos. Es más, Fernando, reciben a todo aquel que se va. Ángel Mancera, responsable del gobierno. Vamos a ir a una pausa antes de irnos de este pero programa. Vamos juntos a transparentar lo del resto. Este es tú y Risco. Les mando cámara. Claro, y Risco es testigo. Somos testigos. Y vamos a ir a la Delegación Tlalpan a ver por qué no están y vamos a que conozcas el mandato judicial. Es importante que conozcas un mandato judicial. ¿Por qué no están cumpliendo un mandato judicial, Fernando? Perdón, el InfoDF ya pidió que transparentara. Vamos a ir a una pausa. Fernando, Gabriela, vamos a ir a una pausa.